Sois varias las personas que me habéis preguntado, tanto a través de mis vídeos como de forma personal, aquellas que me conocéis, cómo hice para formar mi propio despacho, cómo hice para empezar a trabajar por cuenta propia. Yo desde el principio quiero deciros en este vídeo que no me quiero mostrar como un ejemplo, ni muchísimo menos. De hecho, estoy segura de que aquello que me ha servido a mí, a lo mejor a otra persona no le sirve, y aquello que yo desaconsejaría, que tampoco quiero hablar de consejos, pues a otra persona le va bien. Al fin y al cabo todos somos diferentes, todos tenemos recursos diferentes, y lo que me ha servido a mí, a lo mejor a otro no le sirve y a la inversa. Entonces esto quiero que quede claro desde el principio. Yo únicamente os voy a contar mi experiencia, y si os puede servir de algo de lo que yo hice, valga la redundancia, pues bienvenido sea para todos. Dicho esto, lo primero que quiero empezar diciendo es que yo, cuando empecé a trabajar por cuenta propia, ya tenía una experiencia previa. Una experiencia de unos años. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, desde mi punto de vista creo que es fundamental, cuando empiezas a ejercer la abogacía por cuenta propia, tener un bagaje anterior. Y esto me parece muy importante porque todos, cuando empezamos en una profesión, sabemos mucha teoría pero menos práctica. Y en determinadas profesiones, pues a lo mejor un error no tiene un resultado desastroso, ¿no? Pero en la abogacía yo creo que el mínimo error puede causar un daño irreparable a un cliente. Entonces, es importante tener una experiencia previa. Yo estuve unos años, como os he contado en otros vídeos, haciendo prácticas en un despacho, bueno, años no, meses, en un despacho haciendo prácticas. En la Escuela de Práctica Jurídica estuve 2 años, y luego estuve trabajando casi 4 años en otro despacho. Bueno, en total mi experiencia antes de empezar como abogado por cuenta propia sería en torno a unos 5 años aproximadamente. Durante esos 5 años yo tuve la oportunidad de ver casos muy diferentes y de tocar distintas materias, porque eran despachos, salvo uno que nos dedicábamos única y exclusivamente a laboral de empresa. En el otro despacho pues era un despacho generalista, entonces tuve la oportunidad de practicar diferentes materias, y siempre bajo la supervisión de un abogado con mayor experiencia que yo, que me iba corrigiendo y orientando sobre cómo llevar esos temas. Esto me permitió también tener una visión más global de todas las materias que pude abarcar en ese despacho, y decantarme por aquellas que realmente pues yo me sentía más, ¿cómo decirlo? Pues me sentía más emocionada a la hora de trabajar, me sentía más a gusto y disfrutaba más con esas materias. La experiencia que vas adquiriendo en otro despacho, pues aparte de ver, como os digo, distintas materias, os pueden dar, pues no todo está en los libros. Sí que es cierto que la teoría sí, pero luego a la hora de la verdad, la forma de trabajar en los juzgados, la forma de relacionarte con los compañeros, eso lo vas aprendiendo del despacho en el que estás. De hecho, en otro vídeo os hice referencia a lo que va marcando a un abogado los primeros pasos en la profesión, de quién la aprendes, ¿no? Entonces, para mí es fundamental, cuando empiezas a trabajar por cuenta propia, tener una experiencia previa. Que hay aquellas personas que me dicen, no, es que para mí resulta complicadísimo encontrar un despacho, incluso ofreciéndome a trabajar gratis. Vamos a ver, esto ya lo he dicho en otro vídeo. A mí lo de trabajar gratis, una cosa es formarte, que eso desde luego, que la formación también pues es una inversión, pero trabajar gratis, ofrecerte para trabajar gratis en un despacho, yo eso no lo veo del todo, vamos, aconsejable, ni muchísimo menos, porque estás desprestigiándote como abogado. Yo entiendo que, lógicamente, para todo hay un tiempo, para formarte y luego para ponerlo en práctica. Que hay de esas personas que quieren hacer prácticas y no encuentran en qué despacho hacer esas prácticas. Bueno, yo lo que os aconsejaría, no me gusta hablar de consejos, pero lo que os recomendaría, mejor dicho, es que fomentéis algunas relaciones entre los compañeros. Hagáis piña, porque yo creo que en esta vida el ser demasiado individual, incluso en una profesión como la nuestra, que es una profesión liberal, no da buenos resultados. Yo creo que hay que establecer buenas relaciones entre los compañeros y aprender de ellos, porque siempre va a haber alguien que te va a guiar, ¿no? A lo mejor no tienes una experiencia de un despacho o no has podido estar trabajando en un despacho, pero siempre puedes tener un compañero de mano que puede ser tu amigo incluso, que te puede llegar a guiar, ¿no? Y sobre todo cuando empiezas a trabajar por cuenta propia, si no tienes esa experiencia, es muy importante tener a alguien de mano, un compañero que sea de mayor experiencia que tú, que te vaya a ir orientando. Y a mí esto me parece fundamental, porque al final lo que estamos haciendo los abogados es trabajar con asuntos ajenos y no nos podemos permitir errores. Esto lo tengo muy claro, yo soy muy exigente y tampoco quiero quedar aquí pues de ser demasiado exigente, ¿no? Pero es mi máxima, ¿no? Yo creo que cuando empiezas a trabajar con los intereses de otra persona, el margen de error tiene que ser mínimo y, si me apuráis,
nulo. Una vez que ya contéis con esa experiencia o contéis con el apoyo de alguien que os pueda guiar para llevar vuestros propios asuntos, a mí me parece fundamental el periodo de reflexión, el periodo de mentalizarte del paso que vas a dar. Yo estuve en torno a 2-3 años madurando la idea en mi cabeza de dar el paso. Yo creo que esto es fundamental, yo creo que es de lo más importante, ¿no? Mentalizarse del paso que vas a dar. Arrojo sí, pero desde luego no hay que dar el paso de forma precipitada y pensar que vas a llegar y que todo va a ser maravilloso. ¿Por qué no? Por lo menos esa es mi experiencia. Empezar a trabajar por cuenta propia cuando no tienes prácticamente recursos y no tienes clientes es muy duro, y quiero que lo sepáis, es muy duro y hay que estar mentalizado, echarle ganas, por supuesto, estar seguro de lo que vais a hacer también. Yo en mi caso estaba trabajando en un despacho, llevaba casi 4 años trabajando en ese despacho y cuando di el paso yo ya sabía a lo que me iba a enfrentar. Estuve, como os digo, madurando bastante tiempo la idea en mi cabeza. Me iba a enfrentar a dejar de tener unos recursos fijos todos los meses. Yo no me podía quejar de mi salario y fue pasar de tener un salario a no tener un salario y sobre todo a no saber cuánto tiempo iba a tardar en generar ingresos. Desde luego yo os puedo decir que llevo ya 3 años por mi cuenta, va a hacer 4 años y durante el primer año os puedo asegurar que el porcentaje ingresos-gastos, la balanza se inclinó totalmente hacia los gastos y prácticamente no tuve ingresos. Y hay que estar muy mentalizado y muy preparado psicológicamente para asumir eso, ¿no? Porque de estar preparado, de estar acostumbrado a percibir ingresos, a de repente no percibirlos, es un choque bastante fuerte y hay que ir mentalizándose. Esta es una profesión que, como os digo, si no le dais la cartera de clientes de alguien o si no contáis con alguna clientela de la que partir, no penséis que por el hecho de poner una placa o anunciaros vais a tener ya clientes y que esto va a ir como la seda. No, no fue mi caso. Desde luego yo tenía conocidos, clientes que del otro despacho pues confiaron en mí, pero no fue algo de llegar y ni muchísimo menos llegar y besar el santo. Esto quiero que lo sepáis. Entonces hay que tener presente a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Desde luego hay que ir con una mentalidad positiva, no hacer caso a todo el mundo, porque desde luego yo si hubiera hecho caso a todo el mundo que me dijo, Dios mío, ¿dónde te vas a ir ahora? Que tienes tu trabajo, que tienes tus ingresos y de repente empezar de cero con 30 años que yo tenía, pues claro, lógicamente asusta, ¿no? Pero hay que ir mentalizándose. Hay que tener, como digo yo, un equilibrio entre la pasión, la ilusión y las ganas y otra parte, pues la realidad a la que te vas a enfrentar, ¿no? Como fue, pues mi caso. Una vez que ya tenemos esa experiencia, ya hemos madurado la idea, ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y contamos con un porcentaje importante de ilusión y de pasión y otro porcentaje de realismo, toca dar el salto, toca dar ese paso, ¿no? Yo por lo primero que empecé fue por saber dónde iba a ejercer como abogado, ¿no? Dónde iba a poner mi despacho físicamente. Y ahora os voy a hablar de mi experiencia. Yo trabajaba en una ciudad, en una gran ciudad, trabajaba en Madrid, estaba encantadísima de vivir allí, pero yo pensé, y esto como os digo es mi idea, que yo en una ciudad tan grande pues iba a ser más difícil para mí darme a conocer. Sí que es cierto que hubo muchas personas de mi entorno que consideraron que Madrid era una oportunidad buenísima para empezar a ejercer por cuenta propia porque hay mucha más gente y hay muchas más oportunidades. Pero yo discrepé de esa forma de pensar, entre otras cosas, porque yo no contaba con los recursos suficientes como para mantenerme en Madrid durante todo el tiempo que fuera necesario para empezar a generar ingresos por mi trabajo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue valorar la idea de trasladarme a un partido judicial más pequeño y utilicé este refrán porque yo siempre he sido muy refranera. Más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Y yo lo que hice fue pasar de vivir en una ciudad grande a vivir en un pueblo y a trabajar en un pueblo pues muy pequeño, de 7.000 habitantes. Por tanto, el trabajo de mentalización previo fue muy importante a la hora de dar ese paso. Si queréis saber, antes de que termine el vídeo, si me arrepiento, no me arrepiento. Es todo cuestión de acostumbrarse y saber cuál es tu objetivo final, ¿no? Entonces, una vez sepamos, primero, los recursos con los que contamos. En segundo lugar, dónde nos vamos a ubicar físicamente.
toca empezar, como digo yo, a ir construyendo poco a poco nuestro despacho. Pero como creo que ya me he excedido en el tiempo para este vídeo, esto os lo voy a contar en el vídeo siguiente, ¿no? ¿Qué recursos vamos a necesitar o qué es los gastos principales que vamos a tener que desembolsar al principio, al empezar a ejercer, y cómo ha ido transcurriendo pues mi vida como abogado desde aquel entonces? Espero que os esté resultando de interés este vídeo. Nos vemos el próximo lunes.